Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 12 de noviembre, San Diego de Alcalá. Empezamos esta breve silueta hagiográfica reparando una, no por lo generalizada menos digna de ser reparada, injusticia en la denominación del santoral español al designar a San Diego con el toponímico de Alcalá de Henares, en lugar del nombre de la villa de San Nicolás del Puerto, en la provincia de Sevilla. Insignificante por su demografía, es la villa de San Nicolás del Puerto uno de los lugares más típicos y pintorescos de la provincia andaluza. Se halla situado al norte de la misma, en pleno complejo montañoso, con gran riqueza hidráulica, que dan a sus alrededores extensas zonas cultivadas y amplias, alamedas. Su altitud y arboledas hacen del lugar un oasis en la canícula sevillana. San Nicolás, en su insignificancia demográfica y urbanística, tiene un lugar en la historia por el mejor de los títulos que dan entrada en ella, por haber sido cuna de uno de los hombres que figuran en el santoral de la Iglesia Católica. Hacia fines del siglo XIV, sin que sea posible concretar más la fecha, nació de humilde familia pueblerina el niño que había de llevar junto a su nombre, en documentos reales y bulas pontificias, el nombre del lugar que le vio nacer, San Diego de San Nicolás. El hecho al que hemos aludido al comienzo de estas líneas, de que le designe como San Diego de Alcalá, no tiene más explicación que el haber sido la ciudad complutense su última residencia terrenal, lugar de su sepulcro hasta el presente, y que sus numerosos milagros hicieron bien pronto célebre en toda España. Pero tanto las historias primitivas del santo como la bula de canonización expedida por Sixto V no conocen otro lugar de referencia que San Nicolás. La tradición lugareña ha conservado ininterrumpidamente hasta el día de hoy la casa de su nacimiento. La devoción de sus paisanos, cobijados bajo su celestial patrono, respalda la designación del lugar de su nacimiento. El santoral hispalense de Alonso Morgano, el más documentado elenco geográfico de santos sevillanos, así lo reconoce. Es pues de justicia devolver al humilde pueblo sevillano el mejor título de su historia, máxime cuando la ciudad complutense tiene tantos otros de rango universitario y literario que la encumbran en España. Muy poco se sabe de sus primeros años. La más segura es de su biografía, debida a la pluma de don Francisco Peña, abogado y promotor en Roma de la causa de canonización del santo, y que debió, por lo mismo, poseer los mejores datos en torno a la vida de Diego, así lo reconoce. Don Cristóbal Moreno, traductor en el siglo XVI al castellano de la obra latina de Peña, también hace constar esta insuficiencia de datos sobre la niñez y primeros años de San Diego. Y hasta la historia del glorioso San Diego de San Nicolás, escrita por el que fue guardián del convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares, donde vivió y murió el santo, se concreta para esta época de la vida de Diego a las anteriores biografías de Peña y Moreno. La historia de Rojo, el guardián complutense, aparecida en 1663, 60 años después de la muerte de Moreno, y a un siglo de distancia de la obra latina de Peña, no pudo ampliar con nuevos datos como parecía lógico,
por haber vivido en el mismo convento de San Diego, lo que la bula y anteriores hagiográficos no comunican. Alonso Morgano tampoco nos enriquece el conocimiento de la niñez de Diego con aportaciones que llenen el vacío de sus primeros años. Deseosos de que esta silueta geográfica responda a la más estricta seriedad documental, tanto más exigida cuanto San Diego llegó a ser un taumaturgo popular en sus tiempos y en la España de los siglos de oro, nos vamos a dedicar tan solo a destacar dos aspectos de su vida: sus itinerarios y las características de su santidad, tal como aparecen aquellas en la bula de canonización. San Diego, nacido en el más pequeño lugar de la provincia de Sevilla, fue sin duda uno de los hombres de su tiempo y condición que más viajó. Podríamos trazar la línea de su constante andar con un gráfico que va de San Nicolás al cielo, pasando por Sevilla, Córdoba, las Islas Canarias, Roma y Castilla, rindiendo viaje en Alcalá de Henares, para saltar desde la gloria del sepulcro a los altares. En el polvo de sus sandalias quedaron adheridas y mezcladas tierras de innumerables caminos de España, Francia e Italia. De San Nicolás pasa a un lugar cercano a la villa, para ponerse bajo la dirección espiritual de un santo sacerdote ermitaño, el primero que cultiva sus ansias generosas de total entrega de servicio a Dios. De allí, confirmada su voluntad de consagración al Señor, se traslada a Rizazfa, cerca de Córdoba, en cuyo convento profesa como fraile lego en los menores de la observancia franciscana. Desde este lugar comienza su itinerario limosnero y misional, por incontables pueblos de Córdoba, Sevilla y Cádiz, dejando detrás de su paso una estela de caridad y milagros que aún pervive en las tradiciones lugareñas de no poco de esos pueblos. Pero el humilde fraile de tierra adentro había de enfrentarse en su constante caminar con las rutas del mar-océano, empresa en aquellos tiempos ni corta ni común. Las Islas Canarias, especialmente Fuerteventura, son ahora la meta de su itinerario misionero en calidad de guardián, para lo que fue designado hacia el año 1449. Su paso por las Islas Afortunadas quedó también marcado por obras maravillosas de apostolado y caridad. Vuelto a la península hacia el año 1450, en ocasión del Jubileo Universal, proclamado por la santidad de Nicolás V, su piedad mueve sus pies camino de Roma para lucrar las gracias de aquel jubileo. Después de varios veces de peregrinar, llega a la ciudad eterna al tiempo de la canonización de San Bernardino de Siena, cuyo acontecimiento, al congregar en Roma varios miles de religiosos franciscanos, había de ofrecer otra oportunidad a su celo y caridad ardiente con motivo de una epidemia habida entre los peregrinos llegados de varias partes. Fue el convento de Santa María de Arqueli, el lugar de su residencia durante 3 meses. Vuelve a España y después de un tiempo en el convento castellano de Nuestra Señora de Salceda, llega en su última etapa terrenal a Alcalá de Henares, en cuyo convento de Santa María de Jesús había de vivir los últimos años de su vida mortal para nacer a la gloria de la santidad de los altares. Esta breve consignación geográfica de sus itinerarios en aquellos tiempos y en un humilde hijo pueblerino y religioso lego es más que suficiente para poner de relieve su destacada personalidad, cuya base estribana tan solo en su santidad misionera y caritativa. Si hubiésemos de sintetizar la fisonomía de su espiritualidad dentro del siempre estilo franciscano de su vida, no dudaríamos en destacar la obediencia hasta el milagro, la sencillez y servicialidad sin límites, la caridad heroica para con todos, como las virtudes que le encumbraron a la santidad y que le hicieron famoso hasta popular en su vida y después de su muerte. El humilde lego que había de salir a paso de todos para verle y acogerle su valedimiento delante de Dios mientras vivía, había de congregar junto a su sepulcro a los grandes de la tierra después de muerto, cardenales y prelados de la Iglesia, reyes y príncipes, hombres y mujeres de pueblo, habían de ir sin distinción de clase al humilde religioso franciscano. Enrique IV de Castilla, primero cardenales de Toledo, príncipes de España,
el mismo Felipe II, después acudieron junto a su tumba. Llevados por el mismo sentimiento de confianza de su santidad milagrosa, o hicieron llevar sus restos sagrados hasta las cámaras regias, como en el caso del príncipe Carlos, hijo del rey prudente, a fin de impetrar de Dios su mediación, la curación y el milagro. Nada menos que el propio Lope de Vega había de inmortalizar en una de sus comedias en verso el milagro del príncipe Carlos, que había de cantar en la poesía del Fénix de nuestros ingenios el pueblo de toda España. Nadie con más autoridad que Sixto V puede resumirnos las características de la santidad de Diego. El todopoderoso Dios, dice en la bula de canonización, en el siglo pasado, muy vecino y cercano a la memoria de los nuestros, de la humilde familia de los frailes menores, eligió al humilde y bienaventurado Diego, nacido en España, no excelente en doctrina, sino idiota, y en la santa religión por su profesión lego, mostrándole claramente que lo que es menos sabio de Dios es más sabio que todos los hombres, y lo más enfermo y flaco más fuerte que todos los hombres. Dios, que hace solo grandes maravillas, a este su siervo, pequeñito y abandonado, con sus celestiales dones, de tal manera adornó y con tanto fuego de Espíritu Santo le encendió, dándole su mano para hacer tales y tantas señales y prodigios, así en vida como después de muerto, que no sólo esclareció con ellos los reinos de España, sino aún los extraños por donde su nombre es divulgado, con grande honra y gloria suya. Determinamos y decretamos, continúa la bula, que el bienaventurado Fray Diego de San Nicolás, de la provincia de Andalucía española, debe ser inscrito en el número y catálogo de los santos confesores, como por la presente declaramos y escribimos, y mandamos que de todo sea honrado, venerado y tenido por santo. Lo humilde y pobre del mundo fue escogido por Dios para maravilla de los grandes y poderosos de la tierra. En Diego se cumplió una vez más, de modo esplendente, el milagro de la gracia. Así se consumaron las etapas del itinerario de San Diego de San Nicolás, quien entró en la inmortalidad bienaventurada el 13 de noviembre de 1463 en Alcalá, y en la gloria de los altares en julio de 1588, bajo el pontificado de Sixto V, culminando el proceso introducido por Pío IV en tiempos de Felipe II. No queremos cerrar esta silueta sin consignar aquí un deseo y una aspiración de todos sus paisanos, y que será la última etapa de sus itinerarios y hasta una solución a la soledad en que hoy se halla su sepulcro, la etapa triunfal y definitiva de Alcalá, donde hoy reposa a San Nicolás, la villa que le vio nacer, y en la que la devoción popular al santo patrono y paisano espera tenerle lo más cerca posible, no sólo para honrarle como su santidad y gloria merecen, sino incluso para conseguir por su mediación valiosa la completa y plena restauración de la vida cristiana de un pueblo pequeño y humilde, pero que conserva la fe en su santo, al que lleva siglos esperando.